y vamos a ver el mecanismo de síntesis de proteínas y sus componentes principales durante este proceso de traducción. En primer lugar, vamos a analizar la estructura de los ribosomas, que son partículas ribonucleoproteicas porque contienen RNA y proteínas. El ribosoma de procariotes es un poquito más pequeño que el ribosoma de eucariotes. Tienen algunas diferencias en cuanto al contenido de proteínas y de RNA. Y también los ribosomas se identifican por su coeficiente de sedimentación durante la centrifugación. Es por eso que se dice que el ribosoma de procariotes es un ribosoma 70S. La S es el coeficiente de sedimentación, es Wegener. Y el ribosoma de eucariotes es un poco más grande, por eso se sedimenta más rápidamente y tiene un coeficiente de 80S. También a los RNAs también se le denomina por su coeficiente de sedimentación y tenemos en procariotes un RNA 23S, un RNA 5S y un RNA ribosomal 16S. Entonces, la subunidad pequeña de procariotes, porque el ribosoma está compuesto de dos subunidades que se pueden ensamblar y desensamblar. Esta subunidad pequeña contiene el RNA ribosomal 16S, que este RNA es muy importante para el inicio de la traducción. Es un RNA que tiene 1500 ribonucleótidos y cuando se asocia con 21 proteínas que componen la subunidad pequeña, tenemos la subunidad pequeña completa. El RNA 23S más el RNA 5S se asocian a 31 proteínas para conformar la subunidad grande. Y cuando se ensamblan estas dos subunidades, tenemos el ribosoma procariótico completo, ensamblado y funcional para la mayoría de las etapas de la traducción. Entonces aquí tenemos una vista del ribosoma con algunos datos adicionales. El ribosoma tiene una longitud de 200 angstrom si lo miramos de esta forma de altura y de amplitud 220 angstrom. O sea, es una partícula considerablemente grande. Y si uno lo expresa en nanómetros, serían 20 nanómetros por 22 nanómetros. Por lo tanto, se pueden ver al microscopio electrónico de transmisión como unas pequeñas partículas dependiendo del grado de magnificación que uno pueda disponer del microscopio que está usando. Aquí hay unas dimensiones de los RNA de transferencia que se van a asociar al ribosoma durante la traducción. Si se fijan, tienen una longitud promedio de 60 angstrom, es decir, 6 nanómetros. Bastante más pequeños, obviamente, que el ribosoma. Y esta es una vista de ribosomas al microscopio electrónico de transmisión.
a través de una técnica que se llama tinción negativa, en la cual se utiliza un compuesto químico que contiene un metal pesado y el cual se deposita en la periferia de las partículas. Se fijan, la tinción acá está depositada en la periferia de la partícula ribosomal. Por eso se llama tinción negativa. La partícula no se tiñe, sino que se tiñe su periferia. Bueno, aquí dice ribosomas de Escherichia coli a baja resolución, microfotografías electrónicas de transmisión de ribosomas teñidos negativamente. En realidad, decir teñidos negativamente es un poco incorrecto, por lo que les acabo de explicar que la partícula no se tiñe, sino que el compuesto químico se deposita en la periferia. Esta técnica se utiliza mucho para visualizar virus al microscopio electrónico. Y ocurre lo mismo, la partícula viral no se tiñe, sino que es su periferia, y eso permite visualizar la estructura de la partícula viral, en este caso del ribosoma. Y se ha determinado su estructura a través de microscopía electrónica, trabajo realizado por un japonés, un investigador japonés de apellido Nomura, que trabajó toda su vida en estructura de ribosomas, y él logró, a través de múltiples fotografías al microscopio electrónico y superposición de las imágenes a través de programas computacionales, diseñar una estructura tridimensional del ribosoma. Y acá tenemos la subunidad grande y la subunidad pequeña, separadas. Y se pueden distinguir varios dominios, regiones dentro de cada subunidad: un cuerpo, un cuello, una cabeza, una hendidura, una plataforma, etcétera. Una protuberancia central, si uno la mira desde otro punto de vista, la subunidad grande, un tallo, etcétera. Pero estas dos subunidades se asocian de esta manera para formar el ribosoma completo, al cual se van a unir la mayoría de los componentes de traducción, por supuesto. Los RNA de transferencia, los factores de traducción, que es muy importante, y también tiene sitios para que salga el RNA descargado, para que vaya liberándose el polipéptido a través de un túnel que se forma a la unión de estas dos estructuras, etc. Esta es la estructura secundaria del RNA ribosomal 16S de Escherichia coli. Y este RNA ribosomal 16S, recordemos que forma parte de la subunidad pequeña del ribosoma. Y fíjense ustedes, se distinguen varios dominios. Dominio 5', porque ahí está el extremo 5', dominio central, un dominio mayor o principal, y un dominio 3'. Fíjense que el dominio 3' termina con el extremo 3' del RNA ribosomal. Y ese extremo 3' no está apareado, sino que está como hebra simple. Eso es muy importante, porque en este extremo 3' del RNA ribosomal 16S hay una secuencia que es rica en pirimidinas y que aparea con una secuencia del extremo 5' del RNA mensajero que es rica en purinas. Y de esa manera el ribosoma, la subunidad pequeña inicialmente, reconoce el extremo 5' del mensajero y reconoce el codón de inicio de la traducción para comenzar correctamente
para iniciar la síntesis de proteínas a partir del codón de inicio respectivo. Porque el codón de inicio es AUG, pero también hay AUG que especifican metioninas internas. Y es por eso que debe haber un mecanismo como este para que reconozca el codón de inicio y posicione la subunidad pequeña del ribosoma en el extremo 5' correctamente del mensajero. Es muy importante destacar también que estas moléculas de RNA ribosomal son muy estables. ¿Y por qué son tan estables? Por esta estructura secundaria y terciaria que forman, obviamente. Se comporta casi como un RNA de doble hebra por todos estos avariamientos intramoleculares que tienen. Y son muy abundantes también. ¿Por qué? ¿Por qué son muy abundantes? Porque forman parte de los ribosomas. Y los ribosomas son extremadamente abundantes en el citoplasma bacteriano y en el retículo endoplásmico de cualquier célula eucariótica. Porque la biosíntesis de proteínas o traducción es uno de los procesos metabólicos primarios más importantes de una célula para la vida de la célula, así como también lo es la replicación y la transcripción. Este es el RNA ribosomal 23S y acá tenemos el RNA pequeñito, el 5S. En general, cuando uno realiza una electroforesis de ácidos nucleicos totales de una célula bacteriana o eucariótica, los RNA que se ven en el gel son los más grandes. Este RNA ribosomal 23S se ve como una banda bien definida y que migra más lento que el RNA ribosomal 16S. Por lo tanto, de una célula procariótica vamos a ver esos dos RNA ribosomales en el gel. Y muy intensas, porque además son muy estables y muy abundantes. El RNA ribosomal 5S no lo vamos a ver generalmente porque es tan pequeñito que él huye del gel al migrar mucho más rápido que los otros, salvo que nosotros preparemos un gel más concentrado y lo corramos menos tiempo. Se realiza la electroforesis en menos tiempo. Pero estos otros dos RNA sí que los vamos a visualizar y como bandas muy intensas son fácilmente identificables en los genes. Bueno, este RNA, por supuesto, forma parte de la subunidad grande, estos dos RNAs, y alguna porción de estos RNAs, probablemente el RNA 23S, también contiene actividad catalítica, que ya la vamos a ver. No solamente son estructurales, sino que también contiene una actividad enzimática. Bien, como las proteínas son varias proteínas y que pueden ser de muy similar tamaño molecular, para caracterizar las proteínas de ribosomales, la técnica que se ha utilizado es la técnica de electroforesis bidimensional. La técnica de electroforesis bidimensional se basa en primero separar las proteínas, que antiguamente se hacía en un gel cilíndrico, en un gel dentro de un tubo cilíndrico, de acuerdo a su punto isoeléctrico, porque el gel se prepara con anfolitos que le proporcionan al gel de acrilamida una gradiente de pH. Entonces las proteínas van a migrar por ese gel y se va a detener su migración cuando encuentren el pH, se encuentren en la zona del pH que corresponde a su punto isoeléctrico. Recuerden que el punto isoeléctrico de una proteína se define como
la suma de las cargas eléctricas de una proteína, negativas y positivas, es igual. O sea, el pH al cual la suma de las cargas positivas y negativas es igual a cero. Así se define el punto isoeléctrico. Por lo tanto, cuando llegan al pH que corresponde a su punto isoeléctrico, se detiene la migración. Y así se separan varias bandas de acuerdo a su punto isoeléctrico. Ese gel cilíndrico luego se pone acá arriba, como la carga de este segundo gel plano se adhiere a la acrilamida de este gel que se va a correr en esta dirección vertical. El otro está puesto horizontalmente, por lo tanto, cada banda va a migrar, las proteínas que corresponden a cada banda van a migrar en este sentido. Y fíjense ustedes, lo que era una banda por acá, que aparecen 3 manchas. Entonces, con esta segunda dimensión, que es básicamente una electroforesis en condiciones desnaturantes, o sea, las dos condiciones tienen que ser distintas. La primera dimensión, de acuerdo a su punto isoeléctrico, y la segunda dimensión, en un gel desnaturante, de manera que todas las subunidades que están asociadas se desnaturen y se separen y migren en este segundo gel, y de esa manera se puede resolver la mayoría de las proteínas constituyentes de la partícula ribosomal, en este caso de la subunidad pequeña. ¿Se fijan? Y de acuerdo como corresponden a las proteínas de la subunidad pequeña, se le ha denominado a estas proteínas con la letra S. S1, S2, S3, S4. Disculpe, profe, no ¿Sí? entiendo cómo se pasa de una dimensión a otra. En el mismo carril, como que cambia el gel. No, 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 no. Se corre un gel primero. Primero ¿Ya? se corre el gel con anfolitos, Ok, que es un gel cilíndrico, y ese gel se resuelve completamente hasta que las proteínas quedan ubicadas en la posición que corresponde a su punto isoeléctrico. Ese gel se sí, saca del cilindro, que es un ya. cilindro de acrílico generalmente, y se pone sobre este gel, acá arriba, acá. Mm. Se pega este gel con agarosa, y las proteínas que están en el gel cilíndrico, que está cargado aquí como acostadito en forma horizontal, comienzan a migrar cuando se aplica la corriente eléctrica, el, para que vayan y van saliendo del gel cilíndrico y van entrando a este gel plano, que tiene otras condiciones, que son desnaturantes. Ah, ya. ¿Te Ok, fijas? Y por sí. eso cuando entran, se empiezan a separar en estos spots, en estos puntos, en estas manchas. No son bandas definidas como se ven en un gel cuando se corre una sola dimensión en un gel de poliacrilamida con SDS. Pero se separan y uno puede verlas, por ejemplo, la proteína S21. ¿Te fijas? Que si uno la ve en el gel cilíndrico, probablemente la S20 y la S21 aparecen juntas. Lo mismo que la S3, la S4 y la S5. Es una sola banda. En cambio aquí las separé. Por eso que es una electroforesis bidimensional. Ahora hay aparatos más sofisticados en cual no es un gel cilíndrico, sino que es una lámina de acrilamida en la cual se hace la primera dimensión, pero la base es la misma. La base es la misma porque primero tiene que ser una dimensión en una condición y luego la segunda dimensión en otra condición. Y clásicamente se han utilizado esas dos condiciones: separación de acuerdo a su punto isoeléctrico y posteriormente separación de acuerdo a los polipéptidos desnaturados. Bueno, Nomura también hizo este trabajo, ¿eh? Es un trabajo bastante interesante, identificar cada una de las proteínas, pero no se quedó con eso solamente.
sino que también él desarmó los ribosomas, tomó sus unidades pequeñas, por ejemplo, y disoció todas las proteínas de los RNA, los separó. Y luego con los componentes separados, lo intentó volver a ensamblar para ver en qué orden se unían las proteínas a los RNAs. Como la subunidad pequeña contiene solamente el RNA 16S, el rRNA 16S, él hizo ese trabajo con esta subunidad y este es uno de los esquemas que demuestra cómo él fue agregando las proteínas y viendo cuáles se unen directamente al RNA ribosomal y cuáles necesitan que hayan proteínas previamente unidas para poder unirse. Por ejemplo, la proteína S4 y la S8 interactúan directamente con el RNA ribosomal 16S. La S20 también, pero la S20 además interactúa con la S8 y la S4. La S15 directamente con el RNA, la S17 y la S7. Pero la S16, la S12, la S necesitan que esté unida alguna de estas proteínas previamente al RNA. Lo mismo que la S6, etcétera. Se fijan, es un trabajo bastante minucioso, un trabajo muy delicado y que logró Nomura determinar cómo era la unión de estas proteínas, en qué orden se iban uniendo cuando el RNA el ribosoma se está ensamblando, cuando las subunidades ribosomales se están ensamblando. Bueno, finalmente, y con técnicas más modernas, se llegó a una estructura del ribosoma como la que se muestra en esta diapositiva. La técnica se llama criomicroscopía electrónica, en la cual ribosomas purificados se congelan bruscamente con nitrógeno líquido, o sea, a menos 150, menos 180 grados, y se visualizan al microscopio electrónico sin ningún tipo de tinción. De esa manera, con ese congelamiento brusco, no se forman cristales de agua. Y sí se permite que la estructura de la partícula se mantenga en sus condiciones prácticamente nativas. De manera que las imágenes que se ven, aunque son pálidas, no muy contrastadas, se pueden también hacer el trabajo de superponerlas con programas computacionales y reconstruir una imagen tridimensional del ribosoma de esa manera. Fíjense que la resolución a 2.5, 25 angstrom aproximadamente. El microscopio electrónico tiene una resolución más alta. Los microscopios modernos tienen una resolución que puede llegar hasta 1 angstrom, lo que significa que yo puedo distinguir estructuras que están separadas por 1 angstrom de distancia, lo cual es una resolución tremenda. Y esta resolución de 25 angstrom significa que es una resolución de 2.5 nanómetros. Es muy grande también. Bueno, y se pueden distinguir acá la subunidad pequeña en amarillo, la subunidad celeste en la grande. Se puede distinguir el sitio P que yo les comentaba al inicio, el sitio E de salida, sitio exit de salida del RNA de transferencia descargado. El sitio P es el sitio donde se une el primer RNA de transferencia, el metionil tRNA, y ya vamos a ver qué es el formilmetionil tRNA. El primer tRNA que se une al ribosoma se une al sitio P, pero luego el resto se une al sitio A, que es el sitio del aminoácido tRNA. También hay un túnel por donde va saliendo, no, perdón, este es el sitio de unión del RNA mensajero. Y también hay un túnel que no se especifica muy bien acá, donde va saliendo el polipéptido que se está sintetizando, la cadena polipeptídica. Aquí se muestra la proteína
L1 de la subunidad grande, porque las proteínas de la subunidad grande se denominan L1, L2, etc. Y eso es básicamente, aquí se ven los RNA de transferencia incluso, están delineados acá tridimensionalmente. El extremo 5' del mensajero y el extremo 3'. Bien, uno de los aspectos que debemos dilucidar de la síntesis de proteínas es cuál es el primer aminoácido y cuál es el último, o en qué dirección ocurre la síntesis de proteínas. Si ocurre desde el N-término, desde el aminoácido N-terminal, o desde el aminoácido carboxilo terminal, de carboxilo a amino o de amino a carboxilo. Bueno, este es un experimento que se hizo en los años 60, en la década del 60, por un investigador de apellido Dintzis, quien utilizó un sistema de traducción in vitro utilizando reticulocitos de conejo y adicionando a este sistema que está traduciendo activamente, adicionando un precursor, un aminoácido radiactivo, un precursor marcado. Él utilizó leucina tritiada como precursor radiactivo y lo que se estaba sintetizando era la cadena beta de la hemoglobina, el polipéptido correspondiente a la cadena beta de la hemoglobina. Entonces se conoce la estructura de ese polipéptido, se conoce la secuencia, se conoce dónde cortan ciertas proteasas también en ese polipéptido. Y por lo tanto, aplicó el precursor radiactivo por tiempos cortos, 4 minutos, 7 minutos, purificó el polipéptido, se cortó con proteasas que generan fragmentos proteolíticos definidos y que se pueden identificar si corresponden al extremo carboxilo o al extremo amino, a qué parte de la proteína corresponden. Y se determinó que a tiempos cortos la radiactividad principalmente se acumula hacia el extremo carboxilo. ¿Se fijan? A los 7 minutos hay un poco mayor de radiactividad proporcional, digamos, en toda la proteína, pero igual la acumulación principal es hacia el extremo carboxilo. Y a tiempos muy largos también se acumula radiactividad hacia el extremo amino. Es casi pareja, aunque igual hay un cierto predominio de radiactividad hacia el extremo carboxilo. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica que como la traducción está ocurriendo activamente, cadenas polipeptídicas que ya se han iniciado comienzan a incorporar el precursor radiactivo. ¿Y dónde se está incorporando el precursor radiactivo? Hacia el extremo carboxilo. Por lo tanto, la biosíntesis de proteína ocurre de amino a carboxilo. ¿Por qué hay acumulación acá también hacia el extremo amino? Una alta radiactividad. Porque son polipéptidos que parten desde cero, ya es un tiempo muchísimo más largo que para sintetizar una sola cadena polipeptídica. O sea, hay polipéptidos que están marcados radiactivamente completamente. ¿Se fijan? Entonces, con este experimento sencillo, Dintzis logró determinar que la biosíntesis de los polipéptidos se inicia en el extremo amino, o sea, el primer aminoácido forma un enlace peptídico con el segundo,
pero es el grupo amino del segundo que ataca al carboxilo del primero. Y así sucesivamente hasta terminar la síntesis de proteína. La otra pregunta era, ¿en qué dirección se lee el mensajero? ¿Se lee en la dirección 5' 3' o se lee en la dirección 3' 5'? Entonces se les ocurrió sintetizar un RNA mensajero redundante, digamos, que solamente contenía adenosinas, nucleótidos de adenosina, pero al final, al extremo 3' le pusieron unas nucleótidos de citosina, de manera de generar un triplete terminal que fuera AAC. AAA especifica lisina y AAC especifica asparragina. Entonces, de esa manera podrían identificar si la asparragina se ubicaba en el extremo carboxilo terminal, significaba que el RNA se lee en la posición, se lee desde 5' a 3', en esa dirección. Si la asparragina hubiera estado ubicada en el extremo amino terminal, habría significado que el RNA mensajero se lee desde el extremo 3' al 5'. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún comentario? De acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora sobre marcos de lectura, direccionalidad de la síntesis. ¿Está bien lo que dice, profe? ¿Está bien? Sí. ¿Está segura? Sí, porque si primero se sintetiza el N-terminal, está diciendo que está leyendo desde el 5' hacia el 3'. Correcto. Pero en el caso contrario, ¿Cómo en el caso contrario? si se leyera el mensajero desde 3' a 5'. Estaría la asparragina, ¿es? Ajá. En el extremo N-terminal. ¿Segura? Ayúdenle el curso. Fíjate lo siguiente, que el codón que especifica asparragina es AAC. Estaría leyendo CAA. Estaría leyéndose Sería acá y no sabemos urdinasia si eso 5. especifica. Verifiquémoslos. No me acuerdo exactamente qué es lo que especifica CAA, pero para eso tenemos el código genético. CAA. Perdón, me equivoqué. CAA. Especifica glutámico. CAA. Entonces en el N-terminal estaría glutámico. ¿Ah? En el N-terminal estaría glutámico. Exactamente, justamente. Estaría glutámico. ¿Te fijas? Pero como obtuvieron asparragina, el resultado fue nítido, digamos. No había ninguna posibilidad de dirección de la lectura en 3', 5'. Pero especificaría glutámico y el resto serían lisinas, porque como es un triplete que tiene AAA, habría sido lisinas de todas maneras. Bueno, y esto aprovecha el conocimiento previo de Dinsis, que demostró que se sintetizaban los polipéptidos de extremo amino a carboxilo. Partiendo de esa base, se diseñó este RNA mensajero. Entonces ya tenemos claro
las direccionalidades de la síntesis de proteínas, cómo se lee el mensajero. Algunos dicen que el ribosoma avanza sobre el mensajero leyéndolo en la dirección 5'3'. Otros dicen que es el RNA que se va moviendo y va dejando posicionado el ribosoma un codón más adelante en cada vez que se forma un enlace peptídico, etcétera. Eso es más difícil de demostrar. ¿Quién se mueve, si es el mensajero o el ribosoma? Pero aparentemente pareciera que mover el mensajero es menos gasto de energía que estar moviendo la partícula ribosomal. Pero ya es un problema energético complicado. Yo les había comentado que sobre un mensajero no es un solo ribosoma lo que se une, sino que inicialmente se une un ribosoma, avanza, luego se une otro, por lo tanto la traducción activa ocurre en polirribosomas o polisomas, y cada partícula ribosomal va a generar un polipéptido. Aquí se completó la síntesis de este polipéptido, se disociaron las subunidades ribosomales, se va a volver a unir primero la subunidad pequeña y luego la subunidad grande para formar un ribosoma activo, va a iniciarse nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Extremo 5', extremo 3' del mensajero. Y fíjense ustedes que por la técnica de microscopía electrónica nuevamente podemos visualizar los ribosomas unidos al mensajero. Y aquí podemos ver que son múltiples ribosomas que están unidos al RNA mensajero. Y esta es la reacción catalizada para formar el enlace peptídico. El aminoácido del tRNA, o del aminoacil tRNA, mejor dicho, con su grupo amino, este sería el que está unido al sitio A, o el segundo aminoacil tRNA que se une al ribosoma. Este sería el primero. Con su grupo amino hay un ataque nucleofílico sobre el carboxilo del aminoácido que está unido al primer tRNA, formando este enlace éster. Al formar el enlace peptídico, se rompe el enlace éster y este tRNA queda vacío, como está acá. ¿Se fijan? Este tRNA descargado sale del ribosoma por el sitio E, y este tRNA cargado se mueve del sitio A al sitio P, dejando libre el sitio A, para que entre un nuevo aminoácido tRNA y la traducción continúe. La iniciación de la traducción se inicia con un aminoácido tRNA que tiene unido el aminoácido metionina, porque el codón AUG, que es el codón de inicio, especifica metionina, y el anticodón de este tRNA de metionina es complementario a ese codón, por supuesto. Pero fíjense ustedes que este tRNA dice una F acá. Tiene una F que significa formilmetionina. tRNA de formilmetionina, porque el grupo amino de la metionina del tRNA iniciador, que es el primer tRNA que se une al sitio P del ribosoma, está formilado. Es el único grupo amino de los aminoácidos tRNA que se formila, el primero. Y por eso que se llama N-formilmetionil tRNA de formilmetionina. Esta formilación la realizan enzimas
que utilizan como sustrato dador del grupo formilo al N10 formil tetrahidrofolato, que ustedes probablemente lo pudieron haber visto en bioquímica, ese tipo de reacciones. Lo interesante es que también hay un tRNA de metionina, porque las proteínas también pueden tener y tienen metioninas internas. Entonces, la maquinaria de traducción debe diferenciar este tipo de tRNA de formilmetionina con el tRNA de metioninas internas, porque el tRNA de metioninas internas no se puede formilar. Si se llegara a formilar, se detiene la traducción, porque este grupo amino, recuerden, es el que forma parte del enlace peptídico y tiene que estar libre para que esa reacción sea catalizada. Pueden ir haciendo preguntas a medida que avanzamos en la clase. Profe, esa formilación en la primera metionina es lo que actúa como un patrón de patógeno. Un patrón de ¿De patógenos? patógenos. Sí. No, no tiene nada que ver. No Es tiene que nada nos que ver. dijeron en química fisiológica que las primeras metioninas de la, que provenientes de bacterias tienen una modificación. En eucariontes no está. No, en eucariontes no está. ¿Pero por qué hablas de patógenos tú? Porque son bacterias. No, señorita. Las bacterias patogénicas son la minoría. Son muy minoritarias. Claro, nosotros las conocemos, las bacterias patógenas, porque nos producen enfermedades. Y por eso son tan importantes. Pero de la cantidad de los millones de bacterias distintas que hay en el mundo, en el planeta, las patógenas son las minoritarias. Y fíjate tú que nosotros estamos conviviendo con bacterias permanentemente. Si no tuviéramos bacterias, un microbioma en el organismo, no estaríamos vivos, pues las bacterias nos ayudan a vivir. Entonces, que sean bacterias no significa que sean patógenas en ningún caso. Pero de que hay bacterias patógenas, por supuesto, y hay algunas que son muy virulentas, absolutamente, de acuerdo. Entre ellas, bueno, Escherichia coli es un potencial patógeno. No todas las cepas de Escherichia coli son patogénicas, pero sí hay algunas que son patógenos y bastante, producen enfermedades bastante considerables. Entonces, ese concepto de que si es bacteria es patógeno, no lo vuelvan a utilizar, porque no es así, en ningún caso. Hay algunas bacterias que incluso se procesan como alimentos, que se procesan en conjunto con alimentos. Por ejemplo, los lactobacillus, en los yogur, están consumiendo bacterias vivas permanentemente, no son patógenos. Bien, entonces aquí tenemos el tRNA de formilmetionina con algunas de sus características. La verdad que lo que quiere decir esta diapositiva es que la estructura tridimensional del tRNA de formilmetionina es diferente a la estructura tridimensional del tRNA de metioninas internas, que desgraciadamente no la muestro acá en esta diapositiva. Y por eso, como su estructura tridimensional es distinta, las enzimas que formilan el grupo amino de la metionina reconocen solamente el tRNA de formilmetionina y la formilan.
pero no reconocen el metionil tRNA de metioninas internas, que tiene estructura distinta. Sin embargo, fíjense ustedes lo que es la naturaleza. La aminoacil tRNA sintetasa que carga metionina en estos tRNAs, es decir, la metionil tRNA sintetasa es la misma que carga en los dos tRNA. Reconoce los dos. Pero posteriormente, el que es formulado solamente es el tRNA iniciador y no el tRNA de metioninas internas. Bien, otro punto muy importante es el codón de inicio. Acá está. Codón de iniciación generalmente es AUG, en muy pocos casos podría ser GUG también. Pero, ¿cómo el ribosoma, la pregunta es, ¿cómo el ribosoma sabe que este es el codón de inicio? Porque yo más adelante voy a tener AUG también. Entonces es lo que yo les comentaba. Existe una zona pequeñita de secuencia que aquí tiene 4, 6, no tiene más de 8 nucleótidos, que se denomina secuencia Chain-Delgarno o sitio de unión al ribosoma. Y esta secuencia rica en purinas, fíjense ustedes, muy rica en purinas, es complementaria a una secuencia rica en pirimidinas del extremo 3' del RNA ribosomal 16S. Yo se los mencioné cuando les mostré la estructura del RNA ribosomal 16S. Acá está en la secuencia anti-Chain-Delgarno, anti-sitio de unión al ribosoma, rica en pirimidinas, que se une a la secuencia Chain-Delgarno, que está arriba del codón de inicio, inmediatamente arriba. Y esto posiciona a la subunidad pequeña del ribosoma correctamente en el codón de inicio de la traducción. Y cuando el ribosoma está completamente ensamblado, ya se puede iniciar la traducción correctamente. Bueno, para el inicio de la traducción, ya entrando a la parte mecanística, participan varios factores. Factores de iniciación en la traducción IF1, IF2, IF3. Para la elongación del polipéptido participa factor de elongación TU, TS y factor de elongación G. Y para el término de la traducción participan factores de liberación que se llaman RF1, RF2, RF3, RRF. Bueno, cada uno de estos tiene una función que está dada en esta tabla. IF1 ayuda a la unión de IF3, IF2 une el tRNA iniciador y GTP. En todos estos procesos, desde que se inicia la traducción en adelante, solamente participa el GTP, no participa ATP. El ATP, recuerden, participa solamente para la activación del aminoácido, es decir, para la unión del aminoácido al tRNA, catalizado por la aminoacil tRNA sintetasa. Bien, vamos a volver a repetir la función de estos factores a medida que vamos viendo los procesos. Iniciación traduccional. Para que se inicie la traducción, el ribosoma de Escherichia coli debe desensamblarse. Deben separarse sus subunidades. Y IF3 facilita la separación de las subunidades y queda unido a la subunidad pequeña. Posteriormente, acá tenemos el mensajero. Fíjense, ahí se destaca la secuencia Chain-Delgarno, que es la secuencia rica en purinas, y aquí está el codón de inicio de la traducción. Por otra parte, tenemos el aminoacil tRNA con el factor de iniciación 2 unido
y cuando se une este tRNA a este mensajero en el cual ya se ha unido la subunidad pequeña asociada a los factores de iniciación IF1 y IF2, se forma un complejo de preiniciación de la traducción. O sea, es un complejo de iniciación, pero 30S. Tiene ese coeficiente de sedimentación, que es el mismo coeficiente de sedimentación que tiene la subunidad pequeña, 30S. Porque este tipo de moléculas contribuye muy poquito, prácticamente es despreciable lo que contribuyen a la velocidad de sedimentación de este complejo de preiniciación. ¿Se fijan? Acá están los 3 factores de iniciación participando. Y cuando se une la subunidad grande, ahí ya se forma el complejo de iniciación 70S y se liberan los factores de traducción y también se rompe GTP. La función del GTP en todas estas etapas es principalmente producir cambios conformacionales con la hidrólisis en las moléculas que están participando en el proceso. Y cuando se une la subunidad grande tenemos, fíjense que ya está posicionado en lo que va a ser el sitio A, el aminoácido tRNA, el formilmetionil tRNA, y queda vacío el sitio A. Ahí se esquematiza correctamente. ¿Para qué? Para que continúe el proceso siguiente, que es el proceso de elongación. Y que participan los factores TU, TS y el factor de elongación G. Este es el proceso de elongación. Fíjense, hasta aquí quedamos en la etapa anterior. Pero este proceso, como se va repitiendo muchas veces, este polipéptido ya fue creciendo. Y acá tenemos el primer aminoácido como formilmetionina. La primera etapa de la elongación es la decodificación, es decir, la unión del aminoácido tRNA siguiente al sitio A vacío. Y para esa etapa de decodificación se requiere un factor de elongación que se llama TU, que es una de las proteínas más abundantes de la bacteria. Y el factor de elongación TU, para que sea activo, tiene que estar unido a GTP nuevamente. De esa forma es activo. Y facilita la unión del aminoácido tRNA al sitio A. Cuando ocurre eso, se rompe el GTP en GDP y ortofosfato. Y nos queda el factor de elongación TU unido a GDP en su forma inactiva. Para que se vuelva a activar, existe el factor de elongación TS que desplaza al GDP de TU y nos queda un complejo TU-TS. Y estando formado este complejo, se vuelve a unir una molécula de GTP que desplaza al factor de elongación TS y volvemos a tener al factor de elongación TU activo para que pueda unirse otro aminoácido tRNA y pueda ser llevado al sitio A del ribosoma cuando este quedó vacío luego que ocurrió un ciclo de elongación. Bueno, se une el sitio A, el aminoácido tRNA siguiente, con el aminoácido que corresponde al codón que está acá obviamente, y ocurre la transpeptidación. ¿Qué es lo que es la transpeptidación? Es la formación del enlace peptídico debido al ataque del grupo amino de este aminoácido al carboxilo de este otro. Cuando ocurre eso, se rompe este enlace y este polipéptido pasa a formar parte de este tRNA como lo tenemos acá, quedando el tRNA del sitio P vacío, descargado, y por lo tanto debe salir simultáneamente cuando ocurre el proceso de translocación. Sale el tRNA por el sitio E y se mueve el tRNA del sitio A, el peptidil tRNA en este caso, al sitio P. ¿Quién cataliza esa translocación? El factor de elongación G.
Todos estos factores son proteicos, por supuesto, son proteínas. Y bueno, volvemos a este estado, pero con un aminoácido más, un aminoácido adicional. Se vuelve a unir otro aminoácido acá, etc. Y este proceso ocurre tantas veces como tantos codones tenga el mensajero. ¿Hasta cuándo ocurre este proceso? Hasta que en el sitio, el mensajero que corresponde al sitio A, la porción del mensajero o el codón correspondiente al sitio A, sea un codón de término de la traducción. Porque ahí no se va a poder unir ningún aminoácido tRNA. Fíjense que el proceso de transpeptidación no hay ningún factor de traducción, porque ya ocupamos los tres factores. Ocupamos aquí TS y TU, y acá ocupamos el factor de elongación G. Y para la transpeptidación, entonces, ¿qué la cataliza? La transpeptidación es catalizada por el ribosoma, por la subunidad grande del ribosoma. En la subunidad grande del ribosoma hay proteínas y RNA que catalizan la formación del enlace peptídico. Y eso se ha demostrado. Se ha demostrado que son componentes de la subunidad grande y que no solamente son componentes proteicos. Porque cuando la subunidad grande se trata en una reacción controlada con ribonucleasas para degradar parcialmente el RNA ribosomal, la catálisis no ocurre. ¿Y cómo se demostró que era la subunidad grande y no las dos subunidades o la subunidad pequeña? Porque las subunidades se pueden separar. Cuando se realiza el experimento solamente con la subunidad grande, no ocurre la formación del enlace peptídico, porque le falta la subunidad pequeña. Pero la subunidad pequeña no le falta para realizar la catálisis, sino que le falta para que adquiera la conformación adecuada, la conformación tridimensional, la subunidad grande. Y los investigadores inteligentemente fueron cambiando la polaridad del buffer en el que estaban haciendo la reacción y agregándole etanol gradualmente, y en ciertas concentraciones de etanol se produce el cambio conformacional de la subunidad grande y vuelve a catalizar la formación del enlace peptídico. Entonces, muy interesante. Y aquí está lo que se llama el centropeptidil transferasa, que es el encargado de catalizar la formación de ese enlace. Bien, y el término de la traducción, yo les decía que ocurre cuando el sitio A vacío ya no hay un codón que especifique algún aminoácido, sino que hay un codón de término, UGA, UAA o UAG. Y fíjense que el factor de liberación 1 reconoce UAA y UAG, el 2 UAA y UGA, el 3 estimula la liberación de RF1 o RF2 vía hidrólisis de GTP, y el RRF junto con el factor de elongación G induce la disociación de las subunidades ribosomales grandes y pequeñas. Por lo tanto, acá se comienzan a unir los factores de liberación correspondientes y el factor de liberación que une GTP también. Y en algún momento ocurre la liberación del polipéptido. O sea, estos factores de liberación activan una molécula de agua para que sea un buen nucleófilo y que pueda atacar este carboxilo que está formando el enlace éster con su tRNA correspondiente. Acá. Y esta molécula de agua ataca, rompe el enlace, libera el polipéptido, luego se comienzan a liberar los factores de liberación, se liberan los tRNA, el ribosoma queda completamente descargado de todos los factores
y finalmente se disocian las subunidades del ribosoma para iniciar un nuevo ciclo de traducción. Aquí está como la molécula de agua activada, porque tiene electrones desapareados en su oxígeno, ataca a este carboxilo, se rompe este enlace se libera el péptido, se libera el tRNA, etc. Bueno, gracias al conocimiento ya estamos terminando, así que no se preocupen, nos estamos pasando unos minutitos muy breves, pero para cerrar este capítulo debemos terminar. Y gracias al conocimiento de la traducción es que se han diseñado antibióticos antibacterianos justamente para controlar a estas bacterias que nos producen enfermedades en humanos y en animales. Y algunos de estos antibióticos se han podido diseñar que son específicos o bastante específicos para inhibir la traducción bacteriana y no la traducción de nuestras células eucarióticas, porque en ese caso serían compuestos muy tóxicos. Y es así como cloranfenicol, eritromicina, ácido fusídico, streptomicina, tetraciclina y muchos otros antibióticos. Fundamentalmente el mecanismo que inhiben en las bacterias es el mecanismo de la traducción. Hay otros que son inespecíficos, como la cicloheximida, no podríamos consumir porque inhibe la traducción eucariótica. Y el cloranfenicol, por ejemplo, a pesar de que se utilice en humanos, también tiene un cierto grado de toxicidad porque inhibe la traducción mitocondrial también. Recuerden que en las mitocondrias también hay ribosomas y también hay traducción. Entonces, presenta un cierto grado de toxicidad adicional para el humano. El único antibiótico que hemos visto hasta el momento, inhibidor de procesos metabólicos bacterianos, que se utiliza en humanos y que no inhibe la traducción, es la rifampicina. Recuerden en transcripción que es un antibiótico de la familia de las rifamicinas que inhibe el proceso de iniciación de la transcripción. Y aquí tenemos un antibiótico bastante interesante que se parece bastante, se asemeja al extremo 3' del tirosil tRNA. Fíjense, aquí el tRNA se escribe como palabra, ¿no? Se dibuja la última porción del tRNA, que es el último nucleótido, que es CCA, es una adenosina, y acá está unido la tirosina. Por eso es el tirosil tRNA. La puromicina se parece, porque tiene esta parte de la molécula que es muy similar a la tirosina, pero en vez de un hidroxilo, aquí tiene un metoxilo. Y aquí en vez de un enlace tiene un enlace no hidrolizable, que es un grupo NH en vez de un oxígeno. Lo que ocurre es que esta puromicina se une al sitio A. Se une al sitio A. Con el aminoácido tRNA que está unido en el sitio P, forma el enlace peptídico, porque tiene el grupo amino. Y cuando se transfiere el peptidil, el péptido que se está sintetizando a este puromicina se libera del ribosoma. Fíjese que esta puromicina no tiene la porción de tRNA que tiene este aminoácido tRNA, sino que es una molécula bastante más pequeña. Pero logra unirse al sitio A, formar ese enlace peptídico e inhibir la traducción. También. Y hay algunas estructuras de antibióticos inhibidores de la traducción en bacterias. Y creo que esta es la última. Así es que quedaríamos hasta acá, pero pueden preguntar algunas dudas que tengan.
Yo no tengo dudas por ahora. ¿Nadie con dudas por ahora? Bueno, en la medida que vayan estudiando, la mayoría de las imágenes están tomadas del BOE. Es un buen capítulo del BOE, muy clarito. Pueden leerlo de ese libro para complementar con las clases. Así es que quedamos pendientes de fijar la prueba, la primera prueba. Ustedes me lo comunican a través de Paulina. Y nada, nos estaríamos viendo más adelante en el curso. El lunes continúa el profesor Chávez con ustedes. Luego viene el profesor Vidal con la segunda parte del curso, que es Eucariotes. Y finalmente terminamos el profesor Chávez y yo con la parte de técnicas de DNA recombinante, que es la tercera parte del curso. Quedamos hasta acá entonces y nos estamos viendo el día de la prueba que debemos fijar. Ok, gracias. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Gracias, profe. Chao, Cuídense. profe. Chaito. Chao, profe. Chao. Profe.